Tardes, alumnos. En la clase del día de hoy, lunes 13, vamos a retomar un poquito lo que habíamos visto y siempre es prudente y nos ayuda para abordar algún tema nuevo, lo que vimos en la clase anterior. ¿Se recuerdan el mapa conceptual? El mapa conceptual que uno lo había elevado a la plataforma con cuadros vacíos para que ustedes realizaran el completamiento. Eso es lo que desde allí vamos a empezar en la clase de hoy para que nos favorezca para entender el tema que uno quiere abordar y que tiene mucho que ver, obviamente, con lo que veníamos ya conversando en clases anteriores presenciales que tuvimos en la institución. Sepan disculpar la forma en que armé la clase para el día de hoy, porque mi hija ocupando la computadora, dando sus clases también, y la netbook también de mi otra hija, así que me valgo solamente de esta pizarra, menos mal que la tenía, para anotar algunos puntos sobresalientes por la cual hay que retomar la clase, que me van a servir para retomar la clase. Así, pero como todo esto es made en casa, sepan disculpar. Más en este momento estoy sin la ayuda de mis hijas y de mi esposa para que poder grabar este video y después subirlo a YouTube, como lo vamos a hacer, pero me estoy valiendo de todo la forma individual y personal nada más, sin ayuda de nadie, así que los movimientos sepan disculpar. Espero que no entorpezca lo que podamos transmitir en el día de hoy. ¿Se recuerdan el cuadro conceptual, el mapa conceptual que habíamos enviado para completamiento? Si bien algunos añadían contenidos a ese mapa conceptual, y en esto es donde se pudo haber dado esos movimientos propios del mapa conceptual cuando lo armaban con contenidos y se desplazaba todo lo que uno había enviado para el completamiento y quedaba desfasado, que yo preguntaba qué pasa que estaba desfasado. Obviamente al poner contenido, que no era la idea inicial, ahí es donde se daba ya que se salía de foco, por así decir, ese mapa conceptual y quedaba desorganizado. Eso lo supimos después de varios días de ver los trabajos de ustedes. No les voy a comentar dónde estoy dando la clase porque no viene el caso. El único espacio que me quedaba. Bueno, decíamos del mapa conceptual, que yo quisiera que lo repasemos un poquito. Acá tengo en la pizarra los tres cuadros iniciales que habíamos marcado vacío y que servían para el completamiento. En el primer cuadro debía ponerse solamente los elementos de una relación laboral. El primero es la prestación personal voluntaria. Prestación personal voluntaria. Ahí no, si hubiesen puesto ustedes prestación personal voluntaria, no se hubiese dado el desfasaje del mapa conceptual original. Y de ahí nosotros pusimos, en ese mapa conceptual, abrimos una llave y pusimos varios asteriscos, en donde ahí es donde deberían ustedes haber puesto cuáles eran las características de esta prestación personal voluntaria. Y esas características, repasando, una es indelegable, estable, exclusiva y profesional. Esto es lo que cierra al primer cuadro. En el segundo de los cuadros
el segundo elemento de los elementos de la relación laboral es la subordinación. Y la subordinación tiene no características, sino que se plasma o se concreta en una subordinación de tipo administrativa, en una subordinación de tipo económica y una subordinación de tipo técnica. Ahí serían las tres diferenciaciones en la forma en que uno se subordina al empleador. Uno tiene una subordinación administrativa, que ya la habíamos más o menos, y en el contenido del apunte que elevamos está la explicación, no voy a redundar en ese sentido. Y el último de los cuadros que se mantenía solo, y ahí la mayoría pusieron bien, hace referencia al tercer elemento de la relación laboral, que es la remuneración. Entonces los tres elementos puntuales de la relación laboral: prestación personal voluntaria, con las características de cada una puesto en la llave misma. Después el segundo elemento traducido en lo que es la subordinación, y el tercer elemento de esa relación, la remuneración. Y ahí se daba el mapa conceptual que puede habernos servido para repasar el tema. Quería retomar la clase de hoy desde allí para adentrarnos en lo que nos corresponde en la clase del día de la fecha. ¿A dónde se aplica o para qué ámbito laboral se aplica la ley de contrato de trabajo, que nosotros ya la conocemos como Ley 20.744? Y eso dijimos, creo, en la última clase, y lo repetimos, si es que no lo dije, a todo ámbito laboral en donde haya una relación laboral, donde se forme una relación laboral. Pero hay ámbitos laborales, hay lugares de trabajo, para decirlo más sencillamente, donde no se aplica la ley de contrato de trabajo, esta ley 20.744. Y hay tres actividades a las cuales no se aplica esta ley. Hay tres formas de trabajar que quedan exentas de esta ley 20.744, y esos tres ámbitos laborales donde la ley 20.744 no es útil, diríamos así, para cambiar un poco las palabras, son en la administración pública, ya vamos a dar ejemplo, en los servicios domésticos, porque tienen una situación y tienen unos convenios que son distintos, que son más abarcativos en cuestiones de derechos para el trabajador y para los trabajadores agrarios. El primero, decíamos que esta ley no se aplica, la 2744, que es el eje central de toda nuestra materia, a los trabajadores de la administración pública. ¿Y cuáles son los trabajos de la administración pública? Los trabajos de la administración pública es lo que nosotros conocemos como alguien que estuviera empleado o trabajando, por ejemplo, en organismos como son la Dirección de Renta, la AFIP, el Registro Civil. Son organismos de la administración pública. En este caso, la Dirección de Renta es provincial. La AFIP, si bien es a nivel nacional, tiene su delegación acá en la provincia. Y para ir conociendo para una práctica laboral en adelante, estas oficinas de la Dirección de Renta o la AFIP, sabemos que se encuentran en calle 24 de septiembre, casi calle Salta o calle Jujuy.
el registro civil de las personas, otro organismo en donde los trabajadores están excluidos de la aplicación de esta ley que estudiamos. Porque nosotros arrancamos allá en la primera clase diciendo de que la ley de contrato de trabajo, esta ley y los lineamientos esenciales, es aplicable a todo trabajador. Empezamos a ser abarcativos, medio generalizando la aplicación de esta ley. Hoy la estamos conociendo ya esta ley en ámbitos en donde no se aplica, donde hay excepciones. Y estas excepciones dijimos que son las tres que mencionamos. Repetimos, entonces es la trabajadora de la administración pública, lo del servicio doméstico, que tienen un convenio distinto, con mayores, por la modalidad de trabajo. Es parte de eso lo que nos lleva a pensar, porque es, si alguien se preguntara, ¿pero por qué? Por la modalidad de siempre de la actividad. Y los trabajadores agrarios. Nosotros lo conocemos como los trabajadores del campo, por así decir, ¿no? El trabajo agrario, por su modalidad, desde los horarios, desde lo que es la actividad propia en el agro, demanda situaciones y demanda circunstancias muy distintas a un trabajo dentro del ámbito de la ciudad, por así decir, en un ámbito donde los horarios, en el caso del trabajo agrario, no nos ayudaría un oficinista, por así decir, o un trabajador de algún súper de nuestra ciudad, o en el local comercial. El horario propio, fraccionado en dos momentos, que es el trabajo diurno, mañana y tarde, en un trabajo, llevado ese horario a un trabajo agrario, no es de ayuda, al contrario, entorpecería la actividad agraria. Razón por la cual las modalidades y las circunstancias de ese tipo de trabajo demandan otro tipo de convenio o de aplicación de ley. Esta ley de 20.744 no le es propio a este tipo de actividad. Tres trabajos exceptuados, o tres modalidades de trabajo exceptuado de la ley. Pasamos a otro punto que los vamos a ir enumerando. Ustedes vayan levantando, como dijimos siempre, apuntes propios, ¿no? En su carpeta, en su cuaderno, para que después toda duda me la puedan pedir a través de la plataforma, que se pudiera reiterar. ¿Quiénes son los sujetos del contrato de trabajo? Ya se harán la idea en base a lo que nosotros, cuando hablábamos del trabajo, quiénes son los sujetos del trabajo, dijimos empleador y trabajador. Y en este caso, cuando hablamos de un tema ya puntual como es el contrato de trabajo, ese instrumento legal en donde trabajador y empleador determinan y fijan las obligaciones y los derechos de ese trabajo que se acuerda, coincide. Los sujetos en este caso coinciden. Entonces, sujetos del derecho laboral, que es lo que nosotros habíamos explicado en clases presenciales en el colegio, va a coincidir con cuáles son, si nos hiciéramos la pregunta, cuáles son los sujetos del contrato de trabajo. Y los sujetos del contrato de trabajo tendremos que repetir: empleador, aquel que requiere la presencia y requiere los servicios de un trabajador, y el trabajador o empleado. El trabajador o empleado que se subordina, ya empleando una palabra de los elementos de la relación laboral, se subordina a la tarea o a la dirección de un empleador. Y cuando yo nombro acá dirección de un empleador, también estamos haciendo referencia a otro de los elementos de la relación laboral, que en este caso es la subordinación administrativa.
también técnica y también económica. Y decíamos, no hay más que agregar que decir que empleador y trabajador son los sujetos también del contrato de trabajo. Cuando vamos a ver el objeto del contrato de trabajo, otra palabrita que ya la habíamos escuchado cuando hablábamos de cuál es el objeto del trabajo, acá sí difiere y acá sí hay que hacer un distingo importante. El objeto del contrato de trabajo no coincide con lo estudiado en el objeto del trabajo, porque el objeto del trabajo era satisfacer, ¿se acuerdan? Satisfacer las necesidades esenciales de todo ser humano. Ese es el objeto del trabajo, ya tema estudiado. Ahora, para este tema que estamos queriendo abordar, el objeto del contrato de trabajo se trata sobre una actividad. El objeto que uno persigue con el contrato de trabajo es una actividad. Esa actividad puede estar determinada o indeterminada y a su vez tener un objeto lícito. Esa es digamos, la parte esencial a la respuesta de cuál es el objeto del contrato de trabajo. Y decimos determinada o indeterminada, de objeto lícito, y a su vez el objeto del contrato de trabajo es la actividad personal. La actividad personal, y esto coincide con lo que hablábamos también en alguna de las clases, que cuando uno suele entablar un contrato de trabajo o acordar un contrato de trabajo, en el instrumento legal del contrato de trabajo se determinan estas condiciones esenciales. Se determina y se anotan cuáles son los derechos y las obligaciones a la cual nos va a llevar esa actividad laboral que queremos emprender. Y el objeto es el núcleo, diríamos, del contrato de trabajo. En el objeto encontramos también que esa actividad lícita, ¿y cuál sería, profesor, me preguntarían a ustedes, una actividad lícita? Y la ley dice la que está acorde a la ley. Y lo que está de acuerdo o acorde a la ley, ¿cuál es? Ahí viene la respuesta ya más puntual, que tendremos que decir que es toda actividad que no sea contraria a la moral y a las buenas costumbres. Eso es elemental para que uno tenga el amparo de la ley. Si hay una actividad ilícita, no podemos después arrogarnos derechos o reclamar algún derecho si es que hay una actividad ilícita en un trabajo, entre comillas. Entonces ese objeto es apuntado a una actividad ilícita. Y lo segundo, de que esa actividad pudiera estar en el contrato de trabajo determinada o indeterminada. Generalmente en el contrato de trabajo es de característica indeterminada. Pero cuando se determina, se lo hace en función de la idoneidad, de la capacidad y lo que se pretende en ese contrato requerir del trabajador. Por ejemplo, una actividad determinada sería acordar en ese contrato de trabajo la pintura determinada, un cuadro de un gran pintor o de un pintor que se le encarga la pintura de un paisaje. Esa es una actividad determinada, puntual, que se puede acordar. Generalmente los contratos son en este tipo de las características de los verbales, ¿no? No se acostumbra a realizar un contrato por escrito, pero sí los hay, ¿no? Para que alguien encargue un
la pintura de un cuadro. Pero lo que en el ejemplo a donde uno quiere llegar es de que este cuadro está condicionado a que el que solicita el trabajo de la pintura lo hace en función de la profesionalidad que tiene el pintor. Pintar un paisaje no se lo encargamos a cualquier pintor, sino a alguien que tenga una trayectoria como un buen pintor de paisajes. Entonces, eso es un trabajo y es una actividad determinada que se puede acordar y a cambio, obviamente, de la remuneración. Esto es en cuestión de explicación válida para el objeto del contrato de trabajo. Ya teniendo sujetos y objeto explicado, anotamos cualquier duda y me la requieren o me la piden que podamos darle una vuelta de rosca, una explicación que tal vez uno pretende que sea la válida esta y que logren entender el tema. Y de ahí nos vamos ya a otro tema o otro subtítulo dentro del programa que hace referencia qué es necesario para la validez de un contrato de trabajo. Y acá hacemos una pausa por el hecho de que para la validez del contrato de trabajo o qué condiciones son necesarias, tenemos que hacer mención a lo que conocemos con el tema o que vamos a conocer con el tema de capacidad. Lo esencial para la validez de un contrato de trabajo es de que ambas partes o ambos sujetos, sujeto empleador y sujeto trabajador, tengan capacidad. Y esa capacidad es la de la ley. ¿Quiénes son, profesor, me preguntarían ustedes, capaces o cuándo uno es capaz para realizar un contrato de trabajo? Sí nos vamos a referenciar o vamos a tener que apoyarnos en la ley de contrato de trabajo, en uno de sus artículos, el artículo 32, habla de que la edad idónea y en donde toda persona adquiere la capacidad para contratar es a los 18 años. A los 18 años, varón o mujer, toda persona puede estar en condiciones de realizar un contrato de trabajo. Y esto me da pie a pensar o a preguntarnos, ¿menores de 18 años tienen capacidad para contratar? En la lectura de esta primera parte del artículo pareciera que no, porque hablamos de capacidad legal a partir de los 18 años para contratar, me lleva a que menores de 18 años no tendrían capacidad legal para contratar. Pero ese mismo artículo sigue enunciando que los menores de 18 años y mayores de 16, ya una franja menor a la acabada de enunciar, sí pueden tener capacidad, y no como excepción, sino que hay situaciones propias de la persona en donde se adquiere esa capacidad legal. Y hacemos el enunciado a manera de ejemplo, de una de esas situaciones en donde el menor de 18 años, que no estaría, de acuerdo a la lectura primera del artículo 32, con capacidad para contratar, ya reitero, ya que habla a partir de los 18 años, toda persona adquiere la capacidad legal para contratar. Y a manera de ejemplo decíamos, vamos a hacer una explicación
de esa segunda parte del artículo, y acá vamos a cortar el tema porque no estoy controlando el tiempo, ¿sí? 25 minutos, ya creo que son más que suficiente para esta clase a través del audio. Ustedes van a tener la ventaja de, si no entendieron, de retroceder y volver a escucharme para que vayan apuntando mejor y a su vez se planteen todo tipo de dudas. Vamos a terminar diciendo entonces, la capacidad legal de 18 años, una de las excepciones, que la ley misma también lo admite, es que cuando ese menor de 18 años y mayor de 16 estuvieran emancipados. Esa es una de las, y hasta ahí llegamos en el tema del día de hoy, para no volcar mayores contenidos, y por ahí que nos complicamos más. Decíamos la emancipación. ¿Y la emancipación qué es? Seguramente una palabrita que por ahí la habrán escuchado y que ahora lo pueden consultar, y lo explicamos de la siguiente manera. Toda persona se emancipa. La emancipación es adquisición de derechos al contraer matrimonio. Al contraer el matrimonio nos da derecho a lograr la emancipación. Salimos de la patria potestad de nuestros padres con la adquisición de derechos y nos convertimos hábiles, entre otras cosas, para contratar, para adquirir derechos menores a los 18 años. Los derechos se adquieren en plenitud a partir de los 18 años. Estos temas que lo vamos a ver en la próxima clase, pero de los 16 años, que se habló hace varios años que uno tenía capacidad para sufragar o para votar, bueno, ese es otro tema que lo vamos a ver, lo vamos a retomar desde ahí para la próxima clase, y espero contar con mejores condiciones para poder transmitirle la clase del día. Sepan disculpar el ámbito, estoy sosteniendo la cámara para armar esta clase de hoy como con impedimento que nunca lo había tenido, por eso los movimientos y por eso la falta de las herramientas las más adecuadas para poder transmitir a ustedes contenidos que son teóricos cuando hablamos de la legislación laboral en esta parte del programa o de la planificación. Chicos, alumnos del sexto año, que tengan una buena tarde. Cualquier cosa o duda me lo están preguntando, eso voy a ser reiterativo, porque la idea es que vayamos, aunque más no sea de a poquito, entendiendo, comprendiendo estos temas de la ley laboral, que no son fáciles, pero tampoco no es complicada, cuando ojalá uno la pueda explicar bien y ustedes sacarse todo tipo de dudas con las preguntas que pudieran hacerse o que le queden como interrogante. Saludo y que nos quedemos en casa para cuidar también de nuestra salud, que nos podamos encontrar prontamente en las aulas del colegio. Ese sería lo ideal. Gracias, chicos.